causas de las maldiciones. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y en el libro de Proverbios, capítulo 26, el rey Salomón escribió estas palabras. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Amados santos de Dios, es importante que nosotros, conforme vayamos creciendo en el Señor, vayamos entendiendo que estamos en un mundo físico que alcanzamos a percibir con nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero la Biblia es un libro que nos corre las cortinas. De ahí viene la palabra apocalipto o apocalipsis, que significa descorrer el velo, y nos permite asomarnos. Es Dios el que nos da esta revelación de que existe otro mundo junto a nosotros o paralelo a nuestro mundo, a nuestra existencia. Y aunque nosotros no podamos con nuestros 5 sentidos percibir o ver este mundo espiritual invisible que está junto al nuestro, la Biblia nos revela que también está habitado, que existen criaturas creadas por Dios y que se rebelaron contra Dios hace miles, tal vez de millones de años, y cuyo comandante en jefe fue llamado Lucifer. Y la tercera parte de los ángeles se rebelaron juntamente con él y cayeron, y se encuentran en un mundo invisible, tratando de afectar, tratando de influir, tratando de desviar a los seres humanos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, para alejarnos del camino de la verdad. Entonces hay una fuerza invisible externa que la Biblia le llama un poder maligno de maldiciones, y que los seres humanos en este mundo somos afectados por la maldad o por el bien. No hay en esta mañana, ni ustedes que nos ven por la televisión, más que 2 clases de personas que me están escuchando. Y aunque los que no nos están escuchando también pueden, ¿verdad?, como decimos en México, ponerse el saco. No hay más que personas en esta mañana que están bajo la bendición de Dios o bajo la maldición. No hay términos ambiguos, no hay términos medios, no hay términos intermedios. O está sobre tu vida y sobre tu matrimonio y sobre tu familia la bendición, o está la maldición. No hay, vuelvo a repetir, más que 2 cosas. Y tú en esta mañana tienes que estar absolutamente seguro de que te encuentras protegido bajo la bendición de Dios. Veamos en primer lugar y expliquemos qué es una maldición. Una maldición es un poder maligno que se opera o que se genera para que nosotros no alcancemos el propósito para lo cual fuimos creados. A ver otra vez, es un poder maligno que va a tratar de obstaculizar mi vida o tu vida
va a tratar de detenernos, va a tratar de impedir que lleguemos a un punto, a una meta, que lleguemos a la otra orilla de la playa, a llegar a la isla donde nos espera Jesús, para que nosotros abortemos en nuestra vida el propósito por el cual Dios nos creó. Todos nosotros fuimos creados con un propósito específico desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía para ti y para mí un propósito específico, por lo cual permitió que tú sigas viviendo y que yo siga viviendo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es ese propósito por el cual Dios nos creó. Y va a haber una fuerza maligna desde que nacemos. Por eso hay gente tan accidentada que cuando te conviertes entiendes. Por ejemplo, yo en mi caso particular, desde chiquito me machucaban los carros, me pasé debajo de un camión, tuve accidentes tremendos en motocicleta, en bicicleta, en coches, peligros de que me desbarranqué 100 metros en una barranca en Acapulco, etcétera, etcétera, y parecía como que me perseguían los accidentes. Fui una persona muy accidentada y ahora me doy cuenta después de que me convertí, ¿verdad? Que el diablo trató de destruir mi vida, de acabar con mi vida, de tratar de abortar lo que de alguna forma él sabe quiénes van a ser usados por Dios. Así que él va a tratar de perseguirnos porque él vino para robar, para matar, para destruir y tratar de impedir que alcancemos el propósito para lo cual fuimos creados. Existen poderes invisibles demoníacos, pues, esperando solamente que abramos la puerta. Ninguna maldición puede venir a mi vida ni a tu vida hasta que nosotros le abramos la puerta. Esto es algo muy importante que nos revela el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Dice Eclesiastés 10, versículo 8: el que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Esto es lo mismo que Dios le dijo en Génesis 4:7 a Caín. Caín, el pecado está tocando a la puerta. Todos los días hay tentaciones que son: ¿me das chance de entrar a tu corazón? Mira, soy una mujer que puedo entrar y hacerte más feliz que lo que te hace tu esposa. Así nos viene a la tentación a nosotros, los hombres. A las muchachas: yo soy muchacho que te puedo hacer feliz. Necesitamos acostarnos y tener relaciones sexuales para probarnos, etcétera, etcétera. Y vienen a tocar la puerta para tentarnos, y nosotros somos los que voluntariamente abrimos esa puerta o la cerramos. ¿Qué va a depender de que yo no abra esa puerta? La fortaleza interior que yo mantenga con el Espíritu Santo. Si mi fuerza interior es más fuerte que la presión externa, no va a poder entrar la maldición a mi vida. Va a ser más fuerte mis convicciones, va a ser mucho más grande mi amor a Dios y a su obra y a su reino, que las cosas que de repente me abren y me vienen a tocar la puerta a mi corazón y que el diablo me ofrece. Lo mismo que el diablo le ofreció a Jesucristo. Todos los reinos y las glorias y los placeres del mundo te los ofrezco si tú te hincas y me adoras. El que aportillare vallado, el que comience a hacerle hoyos a su armadura, la serpiente va a entrar y te va a morder. Dice la Biblia que existen 3 fuentes principales de maldiciones que provienen de 3 personas. La primera fuente o el primer origen de maldición es Dios. Génesis capítulo 3, versículo 14, y vamos a explicar esto muy claramente. Dios es el primer origen
de las maldiciones. Dice Génesis 3:14, hablándole Dios a la serpiente: por cuanto eso hiciste. ¿Qué cosa le dice Dios a la serpiente? ¿De dónde vino la maldición? De Dios. Dios maldijo. Acuérdense que maldijo significa decir mal. Dijo mal, mal dijo. Una maldición es decir mal. Escuchen, siempre las maldiciones vienen por las palabras. Vamos a ir profundizando poco a poco. Dios habló algo malo contra la serpiente. Hablar algo malo contra alguien es maldecir. Para que quede más claro, Dios maldijo a la serpiente y le dijo: maldita serás entre todas las bestias, polvo comerás sobre los días, todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. En el versículo 17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. ¿Quién está maldiciendo? Dios. ¿Y qué está maldiciendo Dios? La tierra. Dios está hablando mal de la tierra. Anteriormente Dios había dicho que haya frutos, que haya árboles, que haya bondad, que haya buena digestión, que todo el mundo esté perfectamente en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre se rebeló contra Dios, es increíble cómo la creación o la ecología que nos rodea está asociada con el pecado humano. Cuando el hombre peca, inmediatamente, como Dios habló mal del pecado y dijo que la tierra quedaría maldecida, ahora la tierra nos opone resistencia para trabajarla, y los agricultores lo saben. Ahora tienes que agarrar 2 bueyes y tratar de, con la fuerza de los bueyes, romper la tierra, porque la tierra nos ofrece resistencia. Ya no está blandita como la arena del mar. Ahora necesitamos, con el sudor de nuestra frente, sembrar y esperar el tiempo, la lluvia temprana y tardía para las cosechas, porque la tierra la maldijo Dios, no porque Él lo haya querido, por consecuencia del pecado del ser humano. Y en el versículo 19 dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La segunda personalidad que puede maldecir es Satanás. Dice Juan 10:10, Él vino para matar, para robar y para destruir. Esta criatura infernal, perversa, diabólica, ponzoñosa, sin misericordia, que se llama ahora Satanás, cuyo nombre original fue Lucifer, la estrella de la mañana, el único propósito que tiene es entrar a tu hogar, entrar a tu familia, entrar a tu vida y robarte la fe, tu confianza en Dios, tu esperanza en Dios, la visión que Dios está alimentando y sembrando a través. Él está tratando de cegar tu entendimiento, Satanás, para que solamente veas el dinero, el placer, la dama, la lana y la fama. Y que solamente vivas para lo que el mundo te ofrece, cegándote los ojos ante la eternidad y cegándote los ojos ante la realidad que tú y yo tenemos algún día que morir, y que después de la muerte vamos a seguir viviendo de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y la tercera entidad o la tercera personalidad que puede maldecir es el ser humano. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, levante la mano. No hay nadie que no quiera ver días buenos. No hay nadie que no ame la vida y que diga: Dios mío, quiero amanecerme contento,
gozoso, quiero que me vaya bien, quiero que bendigas mi casa, quiero que bendigas mi entrada, mi salida, mi canasta de amasar, etcétera, etcétera. Todos nosotros amamos eso y nos dice Dios que es la advertencia: refrena tu lengua del mal. Y tus labios no hablen engaño. O sea que mi destino y tu destino están asociados, de acuerdo a la Biblia, con nuestras palabras. Y si tú le dices a tu hijo, eres un bruto, eres un tonto, no sirves para nada, ¿qué estás diciendo? Mal diciéndolo. Estás hablando mal de él y lo estás humillando, y ese niño, eso que tú le dijiste, va a entrar como una espada a su corazón y va a crecer con esa maldición hasta que tú no te arrepientas y tú puedas quitar esa maldición de la vida, de las cosas que has hablado de tus hijos. Una mujer que le dice a su esposo, no sirves para nada, ni con Viagra la haces. ¿Qué está haciendo? Lo está maldiciendo. Y no necesita golpearlo, con eso le ha herido profundamente en su alma, y ese hombre va a vivir muchos días o muchos años con una amargura tal contra esa mujer por las palabras de maldición que ella expresó en contra de su compañero y de su amante y de su esposo. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, ya viste fulanito de tal, y ya viste aquel, etcétera, etcétera, estamos hablando y acarreando a nuestra vida una fuerza maligna que se llama maldición, por hablar mal de las personas. Cuidado con esos que son chismosos. No hay maldición más grande que pueda venir sobre tu vida y tal vez no te va tan bien en la vida como te va, porque eres el chismoso de Azcapotzalco con los Altos. Tienes el ministerio en la iglesia del chisme, y todo lo propagas y todo lo corres, aun cuando no has verificado la fuente de donde proviene el rumor. Eso Dios lo odia. Veamos ahora una por una las palabras hebreas que se usan en el Antiguo Testamento principalmente para definir la maldición. La primera palabra es la palabra hebrea Ahor. A-O-R. Esta maldición opera en los aires y priva a las personas la capacidad para que no entiendan la Biblia. Ciega la mente, vela el entendimiento. Veámoslo en Mateo capítulo 13. Lo que dijo Jesucristo acerca de este problema que muchísima gente no sabe que es una maldición. Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, vienen a la iglesia el domingo y oyeron, van al estudio el miércoles, van el viernes y oyen la palabra, y van a la palabra y salen de la iglesia y salen del estudio sin que la palabra haya podido efectuar ningún cambio interior en su manera de pensar ni en sus actitudes. En otras palabras, cristianos que se dicen cristianos, que tienen 3 o 4 años de ser cristianos y que sus vidas no han sido cambiadas. Sigue igual con su esposa, sigue igual con sus hijos, sigue igual con su amargura, sigue igual con su rencor, sigue igual de chismoso. ¿Por qué? Porque hay algo que está operando en su mente que le está impidiendo entender. Como dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto ¿de qué? De entendimiento. ¿Por qué esa persona se fue con la finta con esa muchacha o con otra persona? Porque él no ha entendido
que cuando yo me casé, le dije a 4 billones de mujeres, adiós Carmelita, Lupita, Chencha, con María del Carmen, etcétera, etcétera. Ahora me quedo con Marta, mi esposa, nada más, hasta que la muerte nos separe. Adiós todas las demás. Ya no porque andar de querendón y jacarandozón con todas las demás, ni tratando de lucirme con las demás, porque ahora voy a andar querendón y jacarandozón con mi esposa. Ahora mi esposa le dijo a Juana, a Jorge, a todos, adiós. Me casé con Armando, ya cuando me casé ya se olvidó todo. Ya no tiene por qué andar coqueteando con los demás, ni enseñando con los demás, porque ahora es mi esposa. Ahora somos el uno para el otro. Eso lo tenemos que entender, que el matrimonio es sagrado a los ojos de Dios. El matrimonio es santo a los ojos de Dios. Pero ¿por qué muchos no lo han entendido? Porque maldiciones están operando en su mente, que no los vela y les ciega el entendimiento con el engaño de que puedo ser mejor, puedo ser más feliz con esa mujer o con ese hombre. Mentira, mentira, mentira. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Esta maldición, en 2 Corintios 3:14, el apóstol Pablo la vuelve a mencionar operando de otra manera. Dice 2 Corintios 3:14. Recordemos que esta maldición opera en el entendimiento. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos, o la mente de ellos, está hablando del pueblo judío, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, escuchen lo que dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los judíos ahorita vienen y ven la Biblia y la leen y no entienden que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías Yeshua HaMashiach. Y creen el Antiguo Testamento, pero no creen el Nuevo Testamento, porque todavía no entienden que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque dice la Biblia que cuando ellos leen el Antiguo Pacto, están como embotados. Y este embotamiento, este velo que ellos tienen, no se va a quitar hasta que ellos se rindan y reconozcan que Yeshua es el Mesías prometido a los profetas hebreos. Y lo dice también Romanos. Dice Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, hablando de los judíos también, Dios les dio espíritu de estupor. Ahí está. Es una maldición que está operando sobre el pueblo judío, que no ha reconocido al Mesías como el Salvador, porque tienen un espíritu de estupor. Esta palabra estupor, katanukis, en el griego significa letargo. Letargo. Su entendimiento está embotado, dice Corintios. Tiene un espíritu de letargo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, porque está operando una maldición sobre todas aquellas personas que han rechazado a Jesucristo como el Mesías. ¿Y qué van a hacer? Van a acabar con Pare de Sufrir, van a acabar con los mormones, van a acabar creyendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Por la maldición que opera, porque no quieren reconocer a Jesucristo como el Mesías. Ahora, esta maldición, ¿qué la causa? Vean ustedes algunas causas que pueden llevarte a que tu entendimiento se embote. La primera y la más importante es cuando se maldice a los judíos o a los hijos de Dios. Génesis 12, versículo 3. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Todos aquellos que han maldecido a los judíos, romanos, babilonios, griegos, persas, iraníes persas,
sumerios, egipcios, cayó el juicio de Dios en la historia sobre todos estos imperios, que no es coincidencia que el factor común denominador que prevaleció en todos los imperios antiguos fue el odio al pueblo de Israel. Y ahora dice en Gálatas capítulo 3 que nosotros somos la simiente de Abraham. Así que ahora el que maldice a un cristiano, el que habla mal de un cristiano, no me importa que sea de esta iglesia o no sea de esta iglesia, si tú hablas mal de un hermano presbiteriano o bautista o pentecostal, esos están locos y se tiran al suelo y hacen esas cosas. Cualquiera que hable mal de otra persona que sea nuestro hermano, aunque su iglesia tenga otro título, estás acarreando sobre tu vida maldiciones. Porque esas personas que tú estás hablando son cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Y estás lastimando el cuerpo de Cristo. Al hablar mal de un cristiano, te estás lastimando a ti. Es como si mi mano derecha agarra un martillo y le pega a la mano izquierda. Y le dice, pues tú no eres mano derecha, yo soy mano derecha y tú eres izquierda, así que yo soy mejor que tú. Y no sabemos que todo el cuerpo, mi hígado, mis riñones, mi mano, mi oído, todo funciona para que la cabeza pueda estar bien coordinada. Pero cuando nos lastimamos unos a otros, es cuando comenzamos a acarrear sobre nuestras vidas maldiciones. En segundo lugar, esta maldición la acarrea cuando se habla mal de los líderes espirituales, principalmente de los líderes espirituales. Primera de Timoteo 5, versículo 19, contra un anciano. Esta palabra anciano, presbúteros en el griego, no es anciano de viejito, no es una persona cronológicamente de edad, es un líder espiritual. Contra un líder espiritual no admitas acusación más que o sino que con 2 o 3 testigos. ¿Quieres acusar a un líder espiritual? No me vengas a mí con un chisme, y menos si se trata de un pastor. Si tú me traes un chisme, tráeme los 2 testigos que vieron, que atestiguaron, etcétera, etcétera, y entonces se le puede a esa persona señalar con el dedo. Mientras tanto, ten mucho cuidado, porque puedes acarrear sobre tu vida maldiciones. En tercer lugar, esta maldición ahora es acarreada con los hijos que no respetan a sus padres. Efesios capítulo 6. Hijos que no respetan ni honran a sus padres. Efesios 6, del 1 al 3. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Escúchame, en la vida te irá tan bien como tú tengas una relación adecuada con tus papás. Pero yo quiero a mi esposo, pero mi mamá no la quiero. Es que usted no sabe lo que mi papá me hizo. Mira, no sé lo que tu papá te haya hecho, no sé lo que tu mamá ya te haya hecho, ni la clase de padres tampoco que tuviste. Dios me manda un mandamiento y voy a vencer esos sentimientos y le voy a decir: Señor, aunque mi padre me hizo esto, aunque mi madre me hizo esto, Señor, si hay posibilidad de honrarlos, los voy a respetar, nunca voy a hablar mal de ellos y voy a pedir por ellos. Y todo el mal que me hicieron, tú eres juez y tú los vas a condenar y tú los vas a juzgar. Pero yo soy hijo, yo soy hija, y mi responsabilidad y mi obligación es honrarlos y respetarlos hasta el día de su muerte. Si es que quieres que te vaya bien en la vida. ¿Cuántos de ustedes han fracasado en la vida precisamente porque ni se imaginaron que no le han pedido perdón a su madre o a su padre de hace 1 año o 2 años o 4 o 5 años? O a lo mejor tienes 10 años que ni siquiera le hablas a tu madre ni a tu padre, y que no te ocupas de ellos hablándoles por lo menos una vez a la semana, o proveyendo para sus necesidades económicas. No, mejor a la vieja la encierro en la guardería, en el asilo mejor. Y esa actitud, ese corazón
de ser malagradecidos con aquella que te trajo al mundo, que te cambió los pañales, que te dio el biberón, que cuántas veces oró por ti, o ese padre que sufrió por ti y que sudó por ti y que trabajó por ti, y crezcas para que tú le digas, ¿verdad? Viejo, loco, anticuado. O que insultes a tu madre. Escúchame, hay una maldición bien grande sobre tu vida. Y ustedes que nos ven por la televisión, hasta que tú le pidas perdón a tus papás. Otra causa son las relaciones sexuales ilícitas. Levítico capítulo 18. Las relaciones sexuales ilícitas son la causa de esta maldición que opera y que te puede embotar la cabeza y hasta llevarte al psiquiátrico algún día. Dice la Biblia en Levítico 18, 22 al 23. Levítico 18, 22 al 23. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te puedes acostar hombre con hombre, mujer con mujer. Esto es abominación delante de Dios. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dios está condenando aquí dos pecados sexuales que son el homosexualismo y el bestialismo. Dios es el creador del sexo y el impulso sexual que nosotros tenemos fue diseñado por Dios y es lo más precioso y lo más lindo que existe para ser usado dentro del campo y de las funciones para lo cual Dios lo diseñó. Como el ser humano desconoce la Biblia y el cine, la televisión y Casanova y los artistas nos muestran que ya se acuestan antes de casarse y viven antes de casarse en amaciato, etcétera, etcétera. Entonces el mundo ha seguido ese patrón, pero tenemos ahora un ejemplo que es la Biblia y que tenemos a Jesucristo. Y Dios diseñó el sexo para ser usado única y exclusivamente dentro de la esfera del matrimonio. Usar el sexo fuera del matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer o con animales, Dios lo condena y acarreas en tu vida maldiciones que no te puedes imaginar. Nunca te podrá ir bien en la vida mientras haya en tu vida perversiones sexuales. Dios, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento, hablando acerca de los problemas tan graves que existen en el área sexual. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 y 6, hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es que a mí no me gustan las mujeres. Vete en el espejo y bájate los chones. Y que el espejo te diga si eres mujer o eres hombre. El espejo me dice que soy hombre, mi mente me dice que no. Entonces hay una contradicción entre mi mente, segurísimo que tengo un tornillo flojo. Algo está operando en tu mente que te está cambiando tu manera de cómo Dios te creó. Y te está haciendo creer que tú puedes tener relaciones con un hombre cuando los hombres no fueron creados para que entre nosotros tuviéramos relaciones sexuales, ni mujer con mujer tampoco. Es perversión a los ojos de Dios. No importa cómo le llame el gobierno, no importa cómo le llame el psiquiatra, no importa cómo es el psiquiátrico, nos importa lo que dice Dios. Porque ningún hombre inventó el sexo, nadie tiene la autoridad, ni un antropólogo, ni un sociólogo, ni un psicólogo, de hablar sobre el sexo, porque el sexo fue diseñado y creado por Dios. Y solo Dios nos puede decir para qué sirve el sexo y cuándo debemos usar el sexo. Cualquier otra cosa es perversión.
y tú vas a sufrir maldiciones en tu vida inimaginables. La segunda palabra hebrea para maldición es kalal o kalalá. Y esta la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28. Y esta maldición es la causa de una profunda crisis en la fe. Es la causa de una profunda crisis en la fe. En otras palabras, kalal ataca al espíritu. Ahora ataca la mente. Y vamos profundizando. Dice en Deuteronomio capítulo 28. Antes de leer este pasaje, voy a hacerles alguna remembranza. Antes de que una persona llamada el doctor Sigmund Freud, doctor vienés, padre de la psicología moderna y admirado por muchas personas científicas actualmente en el siglo XXI, antes de que él tratara de hacer experimentos con personas con esquizofrenia o con paranoia, hipnotizándolas y creyendo que llevándolas al estado subconsciente, podría subconscientemente, él afuera conscientemente tratar con ellas para regresarlas a la conciencia y arreglar su vida inconsciente o sus problemas de conducta inconscientes, sin darse cuenta nunca que el problema humano no se encuentra en la psique. El problema humano trasciende la psique y la mente. El problema humano se encuentra en el espíritu. Entonces el doctor Freud se convirtió en un hombre que comenzó a atribuir problemas de conducta a problemas sexuales de la infancia y comenzó a tratar de buscar el ligamento o aquello que podría unificar la conducta con problemas sexuales de la infancia. Y después ya vino lo que se llamó el famoso psicoanálisis, donde llegas al psicólogo y te dice, bueno, a ver, ¿tu mamá quién fue? La prostituta de Azcapotzalco a los Altos. Y tu papá, le decían el mocho orejas. Ah, pues con razón el niño es como está, ¿verdad? Padre marihuano, la mamá prostituta, etcétera, etcétera. Pobrecito, este muchacho está afectado mentalmente por circunstancias adversas, atmosféricas, externas, y por eso él es como él es. Y en ese momento, a ese muchacho, al que se le está clasificando, que es una víctima de su infancia, etcétera, etcétera, se le roba el sentido de su responsabilidad que él tiene delante de Dios y se le convierte en una víctima y no en un pecador. Si me están siguiendo con calma. La psicología entró a robarnos a nosotros la consejería bíblica y a atribuir los problemas mentales a circunstancias externas, y aunque tiene mucho que ver, claro, que el medio ambiente y porque muchos son así, la persona al llegar a la mayoría de edad, todos tenemos la responsabilidad que si tu mamá fue la prostituta de Atenco y tu papá fue el más grande narcotraficante y tuviste en 4 orfanatorios, ahora tienes delante de ti a una cruz, donde el Hijo de Dios bajó del cielo a dar su sangre para que los pecados que fueron tal vez causa o derivados de una conducta pasada o una victimización de tus familiares, ahora la gracia de Dios es más grande que tu padre y que tu madre, y la gracia de Dios puede operar mucho más abundantemente si tú te arrepientes. Y si tu mamá fue eso y tu papá fue eso, tú no tienes por qué seguir haciendo ni seguir los pasos de tus padres. No tienes ninguna excusa para decir soy como soy, porque Dios te ofrece el perdón y Dios te ofrece la medicina y Dios te ofrece la sanidad. No hay nadie que pueda en este mundo decir es que yo soy como soy por mi mamá, y si yo hubiera tenido otro padre, y si tuviera otro esposo, y si tuviera otra esposa. ¿Sabes una cosa? Eres como eres porque así escogiste serlo, y así quieres serlo, y es tu dicha y tu gusto. Y si tú quieres dejar de ser
como eres, pídele ayuda a Dios y Él te da el poder para cambiar y dejar de ser la persona que crees que eres. La Biblia nos muestra claramente que los pecados sexuales comienzan a afectar con síntomas físicos como son el nerviosismo, síntomas mentales con falta de concentración, pesadillas en la noche, paranoias. La paranoia, si ustedes no lo conocen, es un término psicológico que significa delirio de persecución. Crees que todo el mundo está contra ti. Crees que todo el mundo habla. Te subes a un camión y crees que todos te están mirando a ti. Llegas al cine y crees que todos voltean a verte a ti. Caminas y crees que toda la gente está sobre ti. Llegas a un lugar y crees que la atención está sobre ti. Esto se llama paranoia. Dice la Biblia en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí está la paranoia, hace 3000 años por Salomón. Mas el justo vive confiado como un león. Estos delirios de persecución, esta ansiedad crónica, que necesitas un pericazo, o dos expresos, o un tequila, o un anestésico, una droga, o algo para poder enfrentar la vida real, es una maldición en tu vida. No puedes vivir en tus 5 sentidos porque necesitas algo externo que opere y pueda influir químicamente en tu cuerpo para que te dé paz mental. Y esta es la razón, y lo digo con mucho respeto, por la cual todos los psicólogos y los psiquiatras, escúchenme, sin ninguna excepción, manejan a sus pacientes con pastillas tranquilizantes. Un psicólogo y un psiquiatra no tienen absolutamente ninguna otra terapia más que bajo el paraguas de la ciencia y la medicina, 3 miligramos de Valium, de Coanil, y dice la hermana, hermano, sí, estoy tomando tranquilizantes, pero con prescripción médica. Con prescripción médica, mi querida hermana, va a convertirse usted en una drogadicta antes de 6 meses. Porque va usted a acostumbrar su organismo a que si no se toma su chocho, no se levanta. Si no se toma su chocho, no se acuesta. Si no se toma su chocho, no está tranquila. Y cuando usted quiere enfrentar los 5 sentidos, se va usted a dar cuenta que es dependiente de pastillas tranquilizantes. Y cuando una persona toma tranquilizantes, es igual que se marihuanará, o que tomara marihuana, es igual que se metiera heroína o coca, con un efecto mucho menor desde luego, pero es una persona adicta a las drogas. Eres una drogadicta, eres un drogadicto. Pero ahora la gente decente toma tranquilizantes, los corrientes, heroína y cocaína. En Deuteronomio 28, en el versículo 64 en adelante, Dios le está advirtiendo a su pueblo, de veras, bendita palabra de Dios. ¿Qué haríamos, amados santos? ¿A quién consultaríamos? ¿Quién nos puede decir la verdad de la vida? Sino Dios, que nos ama y que entregó a su Hijo por nosotros y que te quiere en esta mañana bendecir y perdonarte y cambiar tu vida y hacerte entender que la paga del pecado es la muerte. Dios le dice en Deuteronomio a su pueblo, versículo 64, que los iba a esparcir. En otras palabras, la maldición comienza a operar en tu vida cuando te vuelves un nómada en la vida. Fue la maldición de Caín. Vagarás sin rumbo. Es esa gente que está en un trabajo y otro trabajo y llega a los 50 años de edad, o a lo mejor hasta presidente de la república fue, a lo mejor fue senador, a lo mejor sí es una compañía grandísima, pero llega al final de su vida y se da cuenta que aún no encontró la razón por la cual nació. Y ya tuvo poder, ya tuvo dinero, ya tuvo halagos, ya tuvo el aplauso, su estatua ya está en Paseo de la Reforma ahí grandototota. Hasta estatua te hicieron después de que te mueras, y cuando te mueras, dice la Biblia, tu memoria pasará al olvido eterno. Esparcido, es una maldición, y andas vagando por toda la tierra.
por todos lados porque no encuentras nunca, y te casas con la persona equivocada y descubres que no debiste haberte casado con esa persona. ¿Por qué? Porque hay una maldición que te está siguiendo en tu vida y que tal vez en esta tarde Dios quiere abrirte los ojos para mostrártela. Dice el versículo de 65: y aún entre esas naciones ni aún descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, porque allí te dará ¿quién? Miren ustedes: corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Cuántas gentes que tú conoces y que yo conozco viven así? No descansan, no tienen paz en sus vidas, y tienen muchas cosas que tú y yo no tenemos, pero no tienen esa paz que sobrepasa el entendimiento. Tienen tristeza continua en su alma, un corazón temeroso, desfallecen continuamente por cualquier cosa, porque no tienen una fuerza interior que los sostiene. Como dijo el Salmo 27: aunque un ejército me rodeare, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré mal alguno. Hubiera yo desmayado si no supiere que el Señor me sostiene, y si no creyere que mi alma le verá cara a cara. ¿Quién es el que nos sostiene? Dios. ¿Quién me da fuerza para seguir viviendo? Dios. ¿Quién me hace que pueda enfrentar tribulaciones y tormentas? Dios. Y si no es Dios, huimos ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Al psiquiatra para que te enchoche? ¿Al psicólogo? ¿A la droga, al alcohol, a otras mujeres? ¿Y vas a seguir vagando en la vida y buscando otro hombre? Ay, me decepcionaron las mujeres. Vete con otra mujer y te van a decepcionar peor todavía. Y tendrás tu vida, versículo 66, como algo que depende de ti, que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que no fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán de tus ojos. ¿Cuántos de ustedes al levantarse no quisieran no levantarse? No levanten la mano. Y pones el cojín. ¿Saben cómo se llama eso? Depresión. Ya no, ni el sol que amanezca te puede alabar ni glorificar tu corazón. Ya no puedes encontrar ningún motivo en la vida por lo cual, ¿verdad?, estás deprimido. ¿De dónde viene esta depresión? Vamos al psicólogo. Y lo que ahora le llaman problemas mentales: psicosis, paranoia, manía depresiva, esquizofrenia, que es mente dividida. Ahora, como no hay terapia y está más loco que un chivo, vamos a darle tranquilizantes para que los tranquilizantes lo mantengan. Y esas personas que comienzan a ser manejadas con tranquilizantes acaban en el psiquiátrico. Y cuando tú vas a un hospital psiquiátrico, vas a encontrar a la gente así. ¿Por qué? Porque los tranquilizantes los convierten en zombies. Te embrutecen, te acaban embruteciendo. Y entonces ahora sí creen que están locos porque andan todos así y están enchochados. Porque es la única forma en el psiquiátrico de mantenerlos vivos, con chochos, con sedantes, con Prozac, ecuaniles, Valiums, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no conocen la cruz, donde el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Él vengo a que tengan paz, a que tengas una vida estable, de seguridad, de esperanza, de dirección, bendecir tu entrada, tu salida. Este es el fruto de la bendición. Y podemos nosotros, como dijo la Biblia al principio, escoger: he aquí les pongo a ustedes la bendición y les pongo la maldición. Dice Dios: yo no voy a escoger por ti, ni por ti ni por ti. Tú en esta tarde, ustedes que nos escuchan por la televisión, ustedes son los que van a decidir cómo vivir. ¿Quieres ir viviendo como homosexual? No hay ningún problema. Dice el Señor: en el día de tu muerte nos vamos a encontrar. Prepárate para encontrarte conmigo en la hora de tu muerte.
¿Quieres seguir transando a la gente? No hay ningún problema, síguela transando. Te va a ir como en feria en la vida y nunca tendrás paz ni reposo y vivirás temeroso todos los días de tu vida. ¿Quieres seguir engañando a tu mujer? No hay ningún problema, dice el Señor. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. 1 de Pedro 3, 7 dice la Biblia: maridos, vivan con sus mujeres con sabiduría, dándoles honor como un vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una relación equivocada que yo mantenga con mi esposa, le abro la puerta a una maldición. Mi relación con mi esposa tiene que ser de sinceridad. La tengo que mirar a los ojos y no mentirle que la amo. Tengo que verla sinceramente con el corazón, y que aunque esté gorda y panzona, o él está chaparro y calvo y gordo, cárgalo, no lo vas a tener que cargar, ¿verdad? Es tu esposo, es tu esposa, y tenemos que tratar de mantener estos votos para que Dios nos bendiga. Porque la paga del pecado es la muerte. Aquí les pongo la bendición y la maldición. Ustedes escojan. Ustedes son seres morales, dice la Biblia, racionales, no somos animales. Dios nos dio un libre albedrío para ser responsables de nuestros actos. Y cada decisión que tú tomes en la vida y cada decisión que yo tome tiene consecuencias. Hay consecuencias de nuestros pecados. Como me dijo hace unos días un hermano: pues sí, a pequeños me perdonó. Y yo le contesté: es verdad, hay perdón de la sangre de Cristo, pero prepárate porque hay una cosecha que tienes que recoger. La cosecha no la podemos evitar, la cosecha la tenemos que recoger. Con la única diferencia que cuando una persona se arrepiente, ahora Dios nos acompaña a recoger esa cosecha. Se recoge mucho más fácilmente que con un corazón amargado y no arrepentido. Y para terminar, otra maldición es la palabra arar. Arar, y esta la encontramos en Malaquías 3:19, y es una maldición que sigue y ataca económicamente al ser humano, principalmente, desde luego, a los que se dicen que siguen a Jesucristo. Arar, como arar la tierra, A-R-A-R, Malaquías 3, versículo 9. Es la palabra que se usa en el hebreo cuando dice: malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Dios nos dio dinero y una entrada a todos nosotros. Uno gana 5,000 al mes, otro 15, otro 30. Hay personas que ganan 50, 100 mil pesos, para que apartáramos ya no el diezmo, sino, dice 1 Corintios 16, lo que está en nuestro corazón. Si el diezmo en el Antiguo Testamento, ahora yo sería muy legalista si solamente el diezmo le doy a Dios. ¿Por qué nos pide Dios una parte de nuestro salario? Porque en el momento en el que yo obedezco por fe y entiendo que si yo le doy eso a Dios, estoy demostrando que no estoy aferrado a mi dinero, ni es un ídolo mi dinero. Al entregar eso a Dios, le estoy demostrando que confío en Él y que es verdad lo que Él dice. Y aunque mis cuentas me digan: es que tengo que pagar la letra del carro y la letra de la casa y la hipoteca, etcétera, etcétera, no me alcanza. Antes de hacer mis cuentas, primero le doy a Dios mi diezmo. Y Él milagrosamente, porque Él es el Dios todopoderoso, me va a bendecir lo que me queda. El 90% me lo va a multiplicar. Y me dice Dios: pruébame si no lo puedo hacer. Malditos sois con maldición, porque me habéis robado. ¿Cuántos de ustedes tal vez siguen ganando buen dinero, pero han descubierto una maldición? ¿Sabes cuál es un síntoma? Que lo que ganas no lo disfrutas y cada vez necesitas más. Ya ganaba 25,000 pesos y ahora gano 35,000 y sigo con las mismas deudas, porque ahora, como gané 10,000 pesos, me eché más y me doy cuenta que soy una persona mal administrada y me rebaso las tarjetas de crédito porque no tengo la bendición de Dios. Aunque Dios me permite que tenga más dinero, no me da Dios la bendición de disfrutar lo que yo tengo.
Eclesiastés capítulo 6, 1 al 2, dice Salomón: he visto un mal debajo del cielo, y es aquella persona a quien Dios le da dinero, casa, propiedades, no le falta absolutamente nada de lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad o el don para disfrutar lo que tiene. Y así puedes tú tener $1 millón e irte a Israel, irte a Europa, y vas y vienes como te fuiste, ¿verdad? Parece que nomás fuiste, no pasaste San Mateo Atenco. No disfrutas la vida, no disfrutas tu coche, y ahora quieres otro, y ahora quieres un avión, y ahora quieres esto, y nunca estás contento ni satisfecho, y te vuelves vanidoso, vanagloriosa, presumida, tratas de buscarte cada vez más abrigos costosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una maldición operando en tu vida, porque le estás robando a Dios. No le estás dando a Dios lo justo que Él te pide de tu salario. He aquí os pongo la bendición y la maldición, dice el Señor. Y si tú me escuchas en esta tarde, la maldición no viene sin causa. Si hay algo en tu vida que te está obstaculizando, impidiendo, quitándote el entendimiento, bloqueándote, quitándote la dirección de tu vida, es un poder maligno, invisible, operando porque tú vives en desobediencia a Dios. No quisieras en esta tarde romper esas maldiciones, pidiéndole a Dios con todo tu corazón que llene tu alma, arrepintiéndote si hay alguna área que el Espíritu Santo te ha tocado, y viniendo a la cruz en quebrantamiento, con un corazón contrito, para encontrar esa bendición con la cual Dios nos bendijo en el Calvario. Inclinemos nuestra cabeza. Y Cristo nos dijo: no los mando como conejitos, los mando como ovejas en medio de lobos. Estamos rodeados de problemas grandísimos, matrimoniales, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, con el gobierno, y agreguémosle tsunamis, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Hoy es para que cualquiera diga: ¿qué estoy pasando? Me caigo, me desmayo, ya no quiero, aviento la toalla. Pero somos soldados de Cristo, somos cristianos ungidos con un espíritu no de cobardía, sino de poder. Y tenemos que entender en dónde radica nuestro poder. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6:10. En Él están nuestras fuerzas y en el poder de su fuerza. En el original griego dice: saquen fuerzas de Dios, porque ustedes no tienen ningunas. Entonces, si tú estás viviendo en la carne y enfrentando los problemas en la carne, nada más te echas la persinada en la mañana y con eso crees que ya la hiciste. De vez en cuando lees la Biblia, vienen los problemas, y problemas en el matrimonio y con los hijos, en el trabajo, y las cosas en el periódico, y el petróleo subió y el dólar cayó, etcétera, etcétera. ¿Quién, dice Pablo, es suficiente para estas cosas? Nadie. Somos humanos con pies de barro, somos personas frágiles, débiles. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo vino a nuestra vida, a infundirnos un valor que no es inherente de la naturaleza humana, y que solo a través de este poder de la oración vamos a aguantar, y vamos a poder llegar, y vamos a poder decir: no fue en vana la fe y la gracia de Dios en mi vida. Vamos pues a adentrarnos en este pasaje en Lucas 22, y lo vamos a examinar con mucho detalle, con la guía del Espíritu Santo. Saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Fue la primera advertencia que Cristo les hizo a los discípulos en la hora más difícil y peligrosa de los que le siguieron. Si ustedes no oran, en otras palabras, van a caer en tentación. Sigamos.
Entonces él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, sea 3 o 4 metros, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es increíble. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué increíble agonía estaba Cristo atravesando, que tuvo que bajar un ángel del cielo a él, al Hijo de Dios. Yo estudiando este pasaje desde hace algunos meses atrás, he pensado y he orado y he tratado de entender qué agonía tan increíble atravesó Cristo, que tuvo un ángel que bajar y abrazarlo e infundirle fuerza y infundirle ánimo para que él pudiera atravesar esa prueba final como el Hijo del Hombre. Porque era todo en su humanidad lo que Cristo estaba sufriendo. Y estando en agonía, versículo 44, oraba más intensamente. O sea, comenzó abajo a orar, subió y más presión y más presión. Y mientras más presión oraba Jesús, dice la Biblia, más intensamente oraba. Y era su sudor. Llegó esto al grado que grandes gotas de sangre salieron a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje nos introduce a la más grande agonía que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar a la cruz. Es interesante que la palabra Getsemaní significa en el griego aceite prensado. O sea, era un lugar donde estaba lleno, ¿verdad?, de olivos, y donde los cortaban, y ustedes saben que cuando se prensan los olivos comienza a salir ese aceite que en el Antiguo Testamento era el símbolo del Espíritu Santo. Jesús entonces, en Marcos capítulo 14, versículo 32 y 33, Marcos 14, 32 y 33, vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: vean ustedes quiénes fueron los que le acompañaron a Getsemaní. Los 3 discípulos más cercanos a Jesús, los que estuvieron con él en el monte de la transfiguración, y los que en todas las experiencias espirituales más profundas le acompañaron. Les dijo: siéntense aquí entre tanto que yo oro, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Jesús, pues, al entrar a Getsemaní, como el Hijo de Dios, sabía perfectamente bien en qué minuto, en qué día, en qué mes y en qué año iba a morir. Es el único ser humano, Jesús, que sabía perfectamente bien el futuro en este sentido. Cuando Él le dijo a los discípulos: vayan por favor a la ciudad y van a ver a un hombre con un cántaro de agua, y Él va a entrar a una casa. Entren a esa casa y díganle: dice el Señor que le prepares en el piso de arriba un aposento para la última cena. Jesús sabía que en tal hora una persona con un cántaro de agua iba a estar en ese lugar, y sin que conociera la persona a Cristo dentro de la casa, Jesús sabía que no iba a remilgar y que iba a prestar su casa para que él tuviera la última cena. Todo lo que Jesús tuvo era prestado. Nunca fue dueño de nada.
se acostaba en el campo. La única túnica que era propiedad de Jesús era la que le arrebataron los soldados y la repartieron en 4 partes, echando suertes por ella. Pero Jesús estaba al control absolutamente de todo. Sabía qué iba a pasar en este momento, qué iba a pasar después. Como le dijo a Natanael: Natanael, te conozco y que eres un verdadero hombre de Dios. Y sabía, veía a la gente de Jesucristo y sabía el corazón de esa persona, sabía perfectamente bien el destino de esa persona. Y cuando escogió a los discípulos, él sabía quién era Pedro, quién era Mateo, quién era Lucas, etcétera, etcétera. Y también sabía, cuando tuvo a Judas Iscariote enfrente de él, sabía que ese hombre era el diablo en persona. Jesús sabía absolutamente todo. Entonces Jesucristo toma a estos 3 discípulos a que oren con él y a que velen y le acompañen por la pesadísima carga que tenía en su alma, porque sabía lo que le esperaba horas después, a pesar de que también sabía que iba a ser resucitado a los 3 días. Esta era también la prueba más grande, repito, que los discípulos se enfrentaron y ellos no lo sabían. ¿Sabes tú acaso la prueba que vas a pasar hoy en la tarde? ¿Sabes las pruebas que te esperan el día de mañana? ¿Sabes la prueba que vas a pasar con tus hijos dentro de 2 o 3 meses? ¿Sabemos lo que vamos a pasar en México dentro de 6 meses? ¿Sabemos qué va a pasar con tu matrimonio en los próximos 8 meses? Ninguno de nosotros somos dioses. No sabemos lo que nos depara hoy en la tarde. No sabemos lo que nos depara saliendo aquí de este edificio. Por lo tanto, es importante que sepamos que como no sabemos lo que nos está esperando, necesitamos estar preparados con toda la armadura de Dios, llenos en la mañana, fortaleciéndonos en oración, para que cuando venga esa prueba con tu hijo, esa prueba con tu esposo, esa prueba con tu esposa, en tu trabajo, el despido de tu trabajo, la falta de empleo, etcétera, etcétera, no importa la prueba que pasemos, estemos preparados y no desmayemos y no caigamos al suelo y no nos amarguemos y no le echemos la culpa al pastor, a la esposa, al hijo, al gobierno, etcétera, etcétera. Y de esta manera podemos continuar caminando y Dios nos ve que seguimos caminando. Vino la prueba y nos pegó la cachetada, y vino la otra prueba y nos tambaleó, pero no nos tumbó al suelo, y seguimos caminando porque nuestra fortaleza viene de la comunión que tuvimos con Dios, que tenemos con Dios todos los días en oración. Cuando Dios ve este caminar tuyo en la vida, que sigues manteniéndote, porque por fe oramos. ¿Qué es la fe? Saber que Dios me escucha y que después de orar 15, 20, media hora, 1 hora con Él, va a haber algo sobrenatural que la mente no puede comprender, que me va a infundir un valor que yo no tengo para seguir viviendo. Cuando Dios ve eso, dice en Isaías 40, 31, los que esperan en Jehová. Y esa palabra esperar, kafá en el hebreo, significa los que viven cerca, los que están pegados a Dios, así desde que amanece. En la tarde vas orando en tu coche y te voy alabando, Señor. El otro día yo le enseñé a mi hija, mira, Salén, la oración es estar platicando con Dios, es la oración, estar consciente de la presencia de Dios, y te alabo y te bendigo y guárdame, Señor. Voy ahorita a este mercado, te pido que me des gracia, voy a la escuela de mis hijos, dame gracia, vamos a orar antes de hablar con la directora de la escuela. Es mantener, y todavía en la noche llegar, ponerse de rodillas o sentado, acostado, como quieras, como te puedas mantener despierto, y volver a elevar nuestra alma y mantenernos cerca de Dios. Esas personas tendrán nuevas fuerzas. Esas personas van a llegar a su casa, Señor, ya no aguanto, ya quiero tirar la toalla, pero vienes y te hincas y otra vez te pones en contacto, te enchufas con la fuente de energía y entra otra vez una fuerza sobrenatural a nuestra vida y te levantas, pero girito como el gallito, a ver que se me avienta el gallo giro. ¿Y de dónde saqué esas fuerzas? No son mías. Y me doy cuenta, vas a descubrir que es sobrenatural. Oye,
comadre, pero ¿cómo está usted tan alegre si el compadre ya la dejó esto y el otro? Porque Dios es mi fortaleza, comadre. Y comenzamos a buscar, ¿verdad? Y se nos muere un ser querido y claro que le lloramos porque es necesario que lloremos y que volquemos nuestro corazón y que nunca nos guardemos los sentimientos, pero pasa 1 o 2 meses y es una mezcla de gozo, de saber que ya nuestro ser querido está en el cielo, con la tristeza también, pero tenemos que seguir viviendo y esas fuerzas para seguir viviendo nos las da Dios. De otra forma vas a estar vestida de negro 6 años. Jesús sabía pues la grande prueba que venía sobre sus hombres, sobre sus discípulos. Y Él les dijo, velen y oren, porque sabía Jesús que solo de rodillas iban a poder pasar la prueba. Dice el versículo 41 de Lucas 22, nuestro pasaje. Vamos a comenzar a examinarlo. En el capítulo 40, cuando llegó a aquel lugar, al huerto de Getsemaní, lo primero que le pidió a los discípulos fue, oren. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, pero viene sobre ustedes una grande tentación. Y quiero decirte que mientras nosotros nos mantengamos en oración en las mañanas y busquemos el reino de Dios, primeramente en la mañana, y le entreguemos lo primero en nuestro tiempo a Dios, las tentaciones, como dice el chiste, ¿verdad? Que estaba Pepito y le tocaron la puerta. Y dijo Pepito, ¿quién es? Y le contestaron, Doña Tentación te toca la puerta. Y Pepito dijo, ¿verdad? Si yo voy y le abro la puerta, me voy con ella. Jesús, ve y abre la puerta, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Cristo y la tentación nos asalta, vamos a tener la fuerza porque Jesús es nuestro escudo. Y dice en 2 de Pedro 2, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Pero si tú no estás en comunión con Dios y en contacto con Dios diario, te vas a ir con Doña Tentación. ¿Y por qué caí con mi novio en fornicación? ¿Y por qué cometí adulterio? ¿Y por qué hice este negocio que sabía que era una tranza que mi compadre me propuso y ahora me andan buscando para meterme a la cárcel? ¿Por qué hacemos cosas de las cuales nos lamentamos después? Porque cuando tomamos esa decisión no estábamos en el Espíritu. No estábamos guiados por el Señor. No estábamos fortalecidos por el Señor. Y somos demasiado débiles para aguantar las tentaciones. Insisto otra vez, oren para que no entren en tentación, les dice Jesucristo. Se apartó de ellos como una distancia, un tiro de piedra, y Jesús comienza en ese momento a darse cuenta que en esa prueba que tenía él enfrente, necesitaba no hablarle a doña doctora Corazón, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a la mamá, ni al papá. Tenemos que entender que en los momentos que estamos nosotros enfrentando pruebas en la vida, necesitamos estar a solas con nuestro Padre. Jesús sabía que necesitaba un lugar apartado, el huerto de Getsemaní, silencio, uno que otro pajarito, porque él necesitaba estar a solas con su Padre y esperaba que sus discípulos lo reforzaran, ayudándolo, porque cuando 2 o 3 se juntan es mucho más fuerte la oración. Cuando 10 se juntan y se ponen de acuerdo es mucho más fuerte la oración. Cuando nos juntamos como iglesia a orar sobre una misma cosa, sobre una misma petición, esa oración adquiere un poder increíble, más grande que cualquier bomba de hidrógeno. La oración tiene el poder más grande que cualquier fisión nuclear. Es un poder como ustedes no se imaginan. Por eso es triste cuando hay reuniones de oración. El pastor Carmona aquí invita, creo que el primer domingo de cada mes hay reunión de oración. Vienen 10, 15, 20 y 30 personas. Cuando tú descubras que si tú vienes a reunión de oración y traes a tu hijo, oren por mi hijo, por favor, oren por mi esposo. Dios ve que vienes con fe, creyendo que aquí Dios te va a contestar,
y tu oración es contestada, simplemente porque la oración del justo puede mucho. Ahora imagínense 20, 30 justos que se junten, imagínense 100 que se junten, el poder que tiene la oración. Cristo entonces, dice el versículo de 42, comienza diciéndole, Padre, Padre, se dirige a Dios como su Padre, en un amor como cuando llegas con Dios, un amor en dependencia y en confianza con Él. En Romanos 8:15 dice la Biblia que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre, papito lindo. Así llegas a orar con Dios. ¿Tienes esa confianza con tu Padre? Papito, oh papito lindo. Tal vez no tuviste papá, tal vez no conociste a ninguna persona que tuviera ese amor paternal o amor maternal. Pero cuando descubrimos a Dios que es nuestro papito, la palabra Abba en el hebreo significa papito, papito, aquí estoy, ya no aguanto a Chencho. Oh Señor, ya no sé qué hacer con mi hija, papito. Ya no sé qué hacer con mi esposo, ya no sé qué hacer con mis papás. Ya no sé qué hacer con lo del trabajo, papi. Acá me acaban de despedir, papito, vengo a ti. Tú tienes confianza, Señor, tengo confianza, tú eres mi esperanza, mi escudo. Tú sabes y estás consciente que me acaban de correr, viste que me acaban de correr hace 4 horas de trabajo. Y no tengo trabajo, pero yo confío en ti, papito. Oh Dios, dame tu paz. Solo quiero tu paz para poder atravesar mientras viene tu trabajo, saber que estás conmigo. Porque si sé que estás conmigo, todo lo podré que me fortalecerás. Y eso es lo que necesitamos para enfrentar las pruebas, a papito. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dice en Hebreos 2 que es nuestro hermano mayor. Papi, le dice Cristo a su Padre, se encontraba en una agonía indescriptible, la cual solo podía ser mitigada, apaciguada y calmada por su Padre. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.